Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar aquí. Digo nuevamente porque algún día Dios me permitió ser miembro también, feligrés de la iglesia de Usaquén. Guardo muy gratos recuerdos y saludo a mis hermanos, a la hermana Lutari Mopán y a otros hermanos de esa época. Veo que también hay personas nuevas. Me alegro mucho que la iglesia, Dios le dé ese crecimiento allí en el lugar de Usaquén. Saludo al hermano Johnny Coronel, a su esposa, Ana Luz, y a todos los hermanos en general, incluidos nuestros hermanos de la iglesia de Soratama, a quienes estoy muy contento de verlos aquí conectados en esta mañana. Dios nos ha dado la bendición hoy de celebrar una escuela dominical conjunta. Mire que esto es algo maravilloso que gracias a Dios nos permite hoy realizar la tecnología. Es una de las ventajas de la situación que estamos viviendo. En otro escenario hubiera sido muy difícil tener una reunión de estas, pero hoy, gracias al Señor, Él nos concede la oportunidad de compartir, de escuchar dos mensajes de la palabra de Dios. Y bueno, es una bendición para mí, hermanos, en esta mañana continuar con este sermón que el hermano Johnny ha iniciado. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Un texto muy corto de la palabra de Dios, pero que como cualquier otro versículo de la Biblia tiene una profundidad impresionante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Siempre que hablamos del perdón, hablamos de que nosotros debemos perdonar. Es la enseñanza bíblica, es el ejemplo que nos dejó Jesús eh, cuando en aquella ocasión dijo, si alguien te golpea la mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide que le des tu capa, dásela. Si alguien te pide que camines una milla extra con él, hazlo. Siempre se nos habla del perdón hacia los demás. Y hoy, de hecho, estamos hablando del perdón hacia los enemigos. Pero yo quisiera que meditáramos también en esta mañana, así como el hermano Johnny nos hablaba de los beneficios que recibimos al perdonar. Y el principal es que tenemos esa paz con Dios, que nuestros cuerpos son librados de la enfermedad, etcétera. Quisiera que meditáramos en estos minutos antes de terminar nuestra escuela dominical en esos beneficios que trae el perdón precisamente para la persona que ha causado el daño, el victimario, pudiéramos llamarlo de alguna manera, el ofensor, el que ha hecho aquello que ha causado un dolor en tu corazón, que ha causado un dolor en tu alma. ¿Qué puede traerle de bueno a él perdonar? Qué puede traerle de bueno a él o a ella ser perdonados? Porque a nosotros nos trae muchos beneficios, pero ¿qué recibirá esa persona cuando es perdonada? Bueno, el perdón es una herramienta muy poderosa para sanar el alma, para sanar en nuestro interior. Por eso a muchos les cuesta mucho trabajo, les cuesta grandes dificultades perdonar, y más porque hay arraigado en nuestra naturaleza humana un deseo siempre de vengarse, de pagar mal por mal. Pero el Señor nos dice, hermanos, en su palabra, que debe sentirse muy feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y ese es el primer motivo o el primer beneficio que recibe la persona ofensora cuando es perdonada. Y es que puede experimentar la dicha del perdón. El perdón trae felicidad en vez de vergüenza. Fíjese usted la historia bíblica de José y sus hermanos.
José tenía muchos motivos para vivir una vida resentida, para vivir una vida en amargura, porque vivió situaciones difíciles, extremas, causadas por la conducta de sus hermanos. Pero José era un hombre que entendía el propósito de Dios. José fue un hombre que comprendió que detrás de todo lo malo que aparentemente le sucedió estaba la mano de Dios, que Dios se glorificó en medio de esa situación difícil, que le ayudó para que eso que aparentemente era negativo, era malo para su vida, se convirtiera en una bendición para él y para mucha gente, aún para los extranjeros y para su propia familia. Y entonces podemos pensar en este momento, les voy a invitar a pensar no tanto en José, sino pensemos en los hermanos de José. ¿Qué sintieron los hermanos de José? Lo más probable es que sintieron vergüenza, porque el que ha ofendido, lo primero que siente es vergüenza. Y más si tiene temor de Dios, porque si es una persona impía que está muerta en delitos y pecados, pues no siente nada. Pero el que es cristiano, y hablo con cristianos en esta mañana, cuando usted y yo ofendemos a la pareja o a nuestros hermanos o aún a cualquier otra persona, lo primero que uno experimenta es vergüenza. Señor, te he fallado. Señor, qué vergüenza, se me fueron estas palabras. Señor, qué vergüenza, grité. Qué vergüenza contigo, Señor, mira cómo me he comportado, cómo he hablado neciamente. Pero cuando la persona es perdonada, cuando la persona siente que el de perdonar, de ser perdonado, lo primero que experimenta es una dicha muy grande, una felicidad. Y es mejor tener esa alegría en el corazón que sentir vergüenza. Porque aunque algunos piensen que yo he leído estudios clínicos sobre el tema de la infidelidad y se cree que la única víctima o la única persona que sufre es la persona que ha precisamente, válgase la redundancia, sufrido esa infidelidad. Pero resulta que el infiel también sufre una vergüenza muy grande, porque probablemente lo han señalado, lo han expuesto ante la sociedad, ha perdido de pronto un cargo, ha perdido de pronto ese honor, ese buen nombre, a causa de sus mismos actos, pero ese castigo que recibe el infiel es bastante doloroso. Y cuando su infidelidad o su falla le es perdonada, lo primero que experimenta esta persona es una alegría, un gozo muy grande, saber que le han dado otra oportunidad. Y ese es el segundo beneficio, saber que tiene otra oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Todos los que estamos aquí, si aún estamos en sus caminos, es no por nosotros mismos, ni por nuestras bondades, ni por nuestro comportamiento, ni por nada, ni por nuestro apellido, ni por nuestra profesión. No, si estamos aquí es porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y nosotros podemos fallar varias veces y Dios nos da nuevas oportunidades. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Es decir, que Dios a cada instante de nuestra vida nos está regalando ese bálsamo del perdón, ese bálsamo sanador del perdón. Y eso nos trae como beneficios a nosotros los que hemos
hecho mal, los que hemos pecado, los que hemos ofendido. La oportunidad, la certeza de saber que tenemos un nuevo día para empezar, que tenemos una nueva oportunidad para esta vez sí hacerlo bien. Y es que la palabra del Señor nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Podemos leer su historia en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas 19, versículo 1 al 10. Bueno, nos dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Primer beneficio del perdón, el gozo, la felicidad de ser perdonado. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que nos muestra este pasaje de la Biblia es que esa nueva oportunidad que nos llega a causa de haber recibido el perdón, nos debe impulsar a demostrar con actos concretos nuestro arrepentimiento. El hermano Johnny decía hace un rato, no es solamente verbalizarlo, porque cualquiera lo puede decir con palabras, cualquiera puede arrepentirse con palabras, y en eso somos expertos los seres humanos porque desde muy temprana edad estamos hablando. Pero más que hablar, se trata de demostrar con actos concretos que nos sentimos felices de que nos hayan perdonado, que estamos realmente arrepentidos y que queremos aprovechar esta segunda oportunidad que nos han dado. Y a propósito de esta segunda oportunidad, quiero decir que segunda oportunidad no es porque sea dos oportunidades. Cuando alguien le preguntó al Señor que cuántas veces debía perdonar a su hermano, el Señor le dijo 70 veces 7, indicando que muchas veces debíamos perdonar a nuestro hermano, porque es de humanos cansarse. Y en algún momento nosotros podemos decir, bueno, pero es que te he perdonado muchas veces y no he visto un cambio. Y es de humanos generar una queja a causa de uno darse cuenta que de pronto la persona no ha demostrado con actos fehacientes que realmente se ha arrepentido, que ha recibido el perdón y que está dispuesto a cambiar. Sin embargo, no obstante lo anterior, la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros, cada vez que se presente la oportunidad, debemos perdonar. Ese es el llamado del Señor. Perdonar. Pero para el perdonado, cuando la persona le manifiesta que le da su perdón, pues se le abre un abanico de posibilidades que le permite ver que puede cambiar su manera de pensar y actuar y que debe esforzarse para que no vuelva a ocurrir lo que pasó. El perdonado debe comprometerse a no repetir la ofensa. El perdonado debe aprovechar este compás de espera, de confianza que se le ha abierto, esa ventana de esperanza, pero no para volver a hacer lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez, no, sino debe aprovecharlo
y rogarle a Dios que le ayude, que lo cambie, que lo transforme, que lo haga una nueva criatura, que pueda actuar diferente la próxima vez. Un tercer beneficio que recibe el perdonado o el ofensor, mirándolo en la otra dirección, es que cuando es perdonado se libera de una pesada carga que hace que muchos de nuestros hermanos que han vuelto atrás hoy sigan apartados de los caminos del Señor. ¿Sabe cómo se llama esa pesada carga, hermano? Culpa. Yo he hablado con muchas personas que están apartadas y cuando ellos expresan el motivo por el cual están apartados, uno puede leer entre líneas que hay culpa. Hay un sentimiento de culpa muy grande. Tan es así que aunque Dios los haya perdonado, ellos siguen pensando que Dios tiene muy presente sus pecados. Ellos no se perdonan a sí mismos. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hay que orar, hermanos, por esos hermanos nuestros que están apartados. Porque no es solamente que hayan espíritu dominándole, no es solamente esto, sino que en ellos hay una culpa muy grande que les impide seguir adelante, porque la culpa paraliza a la persona. Pareciera que es consciente de su realidad. Usted le habla, pareciera que todavía conserva el temor de Dios, todavía se expresa como un cristiano, pero aún así sigue alejado del Señor. Aún así no vuelve, no regresa. Y si lo hace por cortos minutos, por cortos días, y vuelve a su condición anterior y vuelve al mundo. Porque hay un peso que no lo deja avanzar. Hay un peso en su interior que no lo deja seguir adelante. Pero aquel que ha sido perdonado se libera de la culpa. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algunos de nosotros somos especialistas en poner la mirada en lo que hemos hecho, en lo que hemos dicho, y nos quedamos en un pasado que nos ata, que nos detiene, que nos impide avanzar. Pero el Señor en esta hora quiere que usted y yo, los que estamos escuchando este sermón, nos quitemos ese peso de la culpa, nos perdonemos a nosotros mismos, porque ya Él nos ha perdonado, ya Él ha borrado nuestras rebeliones, ya Él no se acuerda más de nuestros pecados. Somos nosotros los que de pronto lo hemos anotado por allí en un cuaderno o en la tabla de nuestro corazón, y cada vez que algo sucede, pensamos que no hemos avanzado ni un paso, pero muy probablemente sí hemos avanzado mucho en el camino de la madurez cristiana, pero lo que nos pasa es que siempre creemos
que aquella culpa, que aquella transgresión no nos ha sido perdonada, o si no, ¿por qué estamos así? ¿Por qué sigo actuando de la misma manera? ¿Por qué sigo teniendo este carácter? ¿Por qué sigo teniendo este problema con la ira y con otras situaciones que a veces nos dominan? Muy probablemente es porque hay un sentimiento de culpa, porque venimos de una cultura tradicional, de una religión tradicional donde la culpa tiene un espacio muy importante, pero nosotros ahora somos nuevas criaturas donde la culpa ya no tiene un lugar importante dentro del proceso sanador, dentro del proceso salvador. Aquí lo más importante es la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aquí lo más importante es la gracia que ha sido derramada sobre nuestros corazones. Así que, hermano, yo le voy a invitar para que usted quite su mirada de ese pasado que le impide avanzar en el camino de la madurez cristiana y ponga más bien sus ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús, el cual no nos rechaza jamás, el cual no nos recuerda las cosas, no tanto las del viejo hombre, sino las de la semana pasada, las de hoy en la mañana. Si tú te arrepientes de corazón, Él no te recuerda lo reciente ni lo anterior, porque el Señor no está interesado en acusar. En este tiempo Él no está en ese plan. Llegará un tiempo para que Él juzgue, pero en este tiempo Él está en el plan de perdonar, de recibir. Y el otro beneficio que nosotros recibimos por ser perdonados es que aprendemos a recibir el perdón de Dios. Aprendamos, hermanos, a vivir en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. No nos dejemos llevar por los malos recuerdos. No nos dejemos llevar por las emociones negativas. Aprendamos a recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No necesitas darte golpes de pecho, ni caminar de rodillas, ni subir, ni lacerarte, ni juzgarte. No, lo único que necesitas aprender es a recibir el perdón de Dios y el perdón de tu esposa, el perdón de tu esposo, el perdón de tu padre, el perdón de tu mamá. Busca ese perdón. Acércate. La Biblia dice, en lo que dependa de ti, estad en paz con todos. A veces buscamos el perdón y no lo recibimos, pero al menos desde nuestro punto de vista, desde nuestro actuar, hemos hecho lo que la Biblia nos enseña. Hemos buscado la paz y la hemos seguido. Y quiero terminar, hermanos, diciendo o trayendo a la memoria una historia bíblica que nos habla del perdón. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, primer libro de Samuel, capítulo 24. Se nos habla de dos personajes bíblicos, Saúl y David. Versículos 17 y 19. Escuche lo que le dice Saúl, el ofensor, el que hizo daño a David. Versículo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 24. Y dijo a David, después de que alzó su voz y lloró, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. El contexto inmediato de ese texto es que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo.
sin justa causa, sin razón alguna. Y en la misma cueva en que Saúl pasó la noche, estaba David con los hombres con los cuales estaba huyendo de Saúl. Y sus hombres le dijeron, aprovecha la oportunidad y mátalo. Dios te lo ha puesto en bandeja. Véngate. Pero ¿qué hizo David? Solo le cortó un bordecito del manto. Y cuando salió de la cueva Saúl, David le grita y le llama la atención y le muestra el pedacito del manto que le cortó. Le dice, mira, ungido, yo estaba ahí al lado tuyo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me sigues haciendo daño? Mira, te tuve allí, pero no te pagué mal por mal. Te pagué con bien. Y entonces Saúl le dice estas palabras. Saúl reconoce que David le devolvió bien por mal al no matarlo, pese a tener la oportunidad de hacerlo en esa cueva del desierto de Engadí. Y efectivamente, hermanos, Dios nos recompensa, así como recompensó a David cuando nosotros pagamos bien por mal. Hay otro pasaje de la Biblia que dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, que cuando usted perdona, más bien el otro es el que se siente avergonzado porque usted le demuestra a la persona que no guarda rencor, que ha nacido de nuevo, que es una persona diferente. Efectivamente, Dios le pagó a David bien por mal, Dios lo recompensó. Más adelante, en el capítulo 25 de ese mismo primer libro de Samuel, usted puede leer que Dios usó a Abigail, la mujer de Nabal, para pagarle bien por mal a David, librándolo de matar a Nabal. El Señor fue el que tomó la venganza. Él hirió a Nabal. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, dice, mirad que nadie pague mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Así que si usted, amigo, hermano, tiene en sus manos la llave de la reconciliación, no te tardes en perdonar. Paga bien por mal. Págale con bien a esa persona. Sea cual fuere, sea quien fuere, páguele con bien. ¿Quién le va a pagar a usted? ¿Quién lo va a recompensar a usted? De pronto no la misma persona, pero hay uno en los cielos que no se queda con nada. Hay uno arriba de nosotros que no se le olvida nada, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón y él te va a pagar bien. Y quiero finalizar con el texto que el hermano Johnny mencionaba, Romanos 12, versículo 17. Nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quisiera que orásemos en esta hora para despedir este servicio. Pero antes de eso yo quisiera invitarle para que allí en su casa ustedes puedan darse un abrazo con sus familiares, acercarse a algún familiar y tener un momento para orar en familia,